A ver, jóvenes, el tema de hoy es espejos esféricos. Miren, lo que vamos a ver a continuación son las superficies reflectantes de parte de un casquete esférico que lo vamos a utilizar ya sea como una especie de espejo cóncavo o como una especie de espejo convexo. ¿Cuándo hablamos de un espejo cóncavo? Los espejos cóncavos son llamados también espejos convergentes, ¿correcto? ¿Y por qué se le llama espejos convergentes? Muy bien. Primero es que posee una superficie reflectante curvada hacia adentro. Por ejemplo, esta parte. Como esta parte de acá es una superficie reflectante hacia adentro, nosotros vamos a llamar entonces espejo cóncavo. Pero tú sabes muy bien que donde está la superficie reflectante, donde se va a reflejar la luz, le llamamos con el nombre de zona real. En cambio, detrás del espejo es considerada o es llamada también zona virtual, pues, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué es lo que van a cumplir con respecto pues, a un espejo cóncavo, ¿no? Estos espejos cóncavos reflejan la luz del sol haciéndola que converja en un punto focal. Profesor, no la entiendo bien. Mire por acá, por favor. Imagínese usted entonces que por acá están llegando rayos luminosos que provienen del sol. Hemos colocado por acá nuestro espejo cóncavo, ¿no? Cuando estos rayos inciden en el espejo, cada rayo inmediatamente se va a reflejar, ¿no? Cuando estos rayos empiecen a reflejarse uno tras otro, estos rayos lo van a hacer, cada uno de ellos, pasando por un punto en común, ¿no? Es decir, todos los rayos que provienen del sol se van a concentrar en un determinado punto, ¿no? Ese punto donde se van a concentrar estos rayos se le va a conocer con el nombre de punto ¿qué? Focal. En pocas palabras, los rayos se focalizan, ¿no es cierto? Mire entonces, por favor, acá estoy viendo entonces cómo los rayos se están concentrando en un punto común, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando eso sucede así, decimos que los rayos están convergiendo, pues, ¿correcto? Por eso que se le conoce con el nombre de espejo cóncavo. Ahora bien, si a mí me preguntan y me dicen, ¿dónde convergen los rayos luminosos? Están convergiendo en la llamada zona ¿qué? Zona real. Y tú sabes bien que la zona real es considerada como una zona positiva, ¿no es cierto? Claro, por nuestro caso particular, ¿verdad? Entonces, mire por acá. Como acá están concentrándose los rayos, esta distancia que existe desde el espejo, este es el vértice del espejo, hasta el punto donde se concentran los rayos, le vamos a conocer con el nombre de distancia focal. ¿Correcto? Ahí está la distancia focal. Pero hay algo que se va a cumplir acá, que esta distancia focal primero va a ser positivo y se va a calcular como el radio de curvatura, pero dividido con ¿cuánto? Con 2. O sea, en pocas palabras, el punto focal está localizado en el punto medio, pero ¿de quién? Entre el centro y el vértice del espejo, ¿correcto? A ver, jóvenes, vamos a ver a continuación espejos convexos. ¿Cuál es la diferencia entre un espejo cóncavo y un espejo convexo? ¿Te acuerdas que los espejos cóncavos hacían que los rayos que provenían del sol converjan en un punto, se concentren en un punto, ¿no? En este caso, los llamados espejos convexos ya no van a hacer que los rayos converjan, sino lo van a hacer diverger. Es decir, los rayos ya no se van a centrar en un punto, pues. Y vamos a ver por aquí, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad de este espejo convexo? Su superficie reflectante está curvada hacia la fuente de luz. Por ejemplo, acá ve. Por acá provienen los rayos luminosos, miren por acá. Lo que ocurre es que cuando estos rayos luminosos provienen, ¿no?, del sol, aquí está la superficie reflectante, están proviniendo, estos rayos inmediatamente van a reflejarse, pero van a reflejarse pasando sus prolongaciones por un punto común. Pero en sí estos rayos, cuando se reflejan, divergen, ¿no?
¿Por qué decimos que divergen? Porque no se van a intersectar, ¿no? ¿Correcto? Pero el punto de la prolongación, es decir, el punto focal, ahora se va a localizar ¿en qué zona? En la llamada zona virtual. Pero esta zona virtual se le llama también con el nombre de zona negativa, pues. Y como es una zona negativa, mira por acá por favor, si usted me dice, profesor, ¿cuánto vale la distancia focal? Aquí lo vamos a colocar, ¿ve? Esta distancia focal, desde el vértice del espejo hasta donde está localizado el foco, se va a localizar de la siguiente forma, ¿ve? Digo acá, donde la distancia focal entonces se va a calcular como menos el radio, pero dividido con ¿cuánto? Con 2. Así estoy calculando la llamada distancia focal. ¿Correcto? Muy bien. Formación de imágenes. Dice, para la formación de imágenes necesitamos de 2 rayos. Acá está un rayo paralelo al eje principal, el segundo rayo, un rayo que... Pero además de estos 2 rayos, hemos adicionado uno más, ¿no? Que vamos a considerar como si fuese pues un rayo auxiliar, ¿te parece? Entonces vamos a empezar a formar imágenes a continuación acá en un espejo convexo. Para esto nos vamos a guiar justamente de lo que nos plantea pues en la formación de imágenes. Ahora bien, por acá hemos colocado una velita de esta forma, una fuente de luz, y por acá hemos colocado un espejo. ¿Qué tipo de espejo es esto? Convexo. Muy bien. ¿Cuál es la particularidad de un espejo convexo? Que su zona llamada real está, en este caso, hacia la superficie reflectante, y detrás del espejo se le llama zona virtual. Ahora, para formar imágenes necesito de 2 rayos. Vamos a empezar. Un rayo paralelo al eje principal. Profesor, ¿cuál es el eje principal acá? El eje principal es justamente, viene a ser todo esto. Tengo que trazar mi primer rayo al eje principal, paralelo al eje principal. ¿Estamos de acuerdo? Mira, está paralelo al eje principal. Esto de acá viene a ser entonces mi rayo número 1 que estoy colocando por acá. ¿Sí? Acá está el rayo número 1. Se refleja dice se refleja o su prolongación por el punto focal. Dice que tiene que reflejarse o la prolongación. En este caso, como el rayo no puede pues introducirse en el espejo, se va a reflejar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se va a reflejar? En este caso, pasando por su prolongación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya tracé mi primer rayo. Llega y se refleja. Segundo rayo, que pase por el centro y se refleje sobre sí mismo. ¿Dónde queda el centro de curvatura del espejo? Este es el centro de curvatura. ¿Correcto? Muy bien. Dice, el segundo rayo tiene que pasar por el centro de curvatura. Voy a colocar entonces mi segundo rayo. Esto que estoy colocando a continuación viene a ser mi segundo rayo. Pero como el rayo no puede pasar, ¿ve? Le estoy poniendo una prolongación, ¿te parece? Ahí está. A este rayo le voy a llamar el rayo número 2. Oye, acá se intersectaron las prolongaciones, ¿ve? Donde se intersectan las prolongaciones, ahí va a dar lugar a la formación de la imagen. ¿Correcto? Aquí está la imagen entonces. Ahí está mi imagen. Yo te voy a preguntar acá entonces, ¿me pueden decir cómo es esta imagen? ¿Sí o no? La imagen es de menor tamaño, más chiquito, ¿no es cierto? De menor tamaño. ¿Y ubicado en dónde? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Del espejo. Pero mayormente decimos derecha porque es una imagen que está pues parada, ¿no? ¿Correcto? Entonces decimos por aquí. 1. A esta distancia le llamamos distancia objeto. A esta distancia le llamamos distancia, ¿qué cosa? Imagen.
porque acá está la formación de la imagen. Segundo, solo los espejos, escúchame por favor, solo los espejos convexos, ¿correcto? Forman imágenes. ¿Pero qué tipo de imágenes es esa? Virtuales, imágenes virtuales y de menor tamaño. ¿Se entiende, jóvenes? Solamente los espejos convexos forman imágenes virtuales y de menor tamaño. No sé si usted de repente habrá viajado en un auto, mayormente cuando uno quiere mirar qué es lo que hay en la parte atrás del auto, lo que hacemos es observar por la parte del espejo retrovisor, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a observar es imágenes más pequeñas, ¿no? ¿Correcto? Entonces quiere decir que los espejos convexos forman imágenes virtuales y de menor, ¿qué cosa? Tamaño. Solamente los espejos convexos, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿no? Veamos a continuación la formación de imágenes en espejos cóncavos. Acá tenemos nuevamente una vela y lo que vamos a hacer por acá es trazar los dos rayos que nos dijeron, ¿verdad? Primer rayo paralelo al eje principal y el segundo rayo que tiene que pasar por el centro. Mira por acá, por favor, ¿ya? Este es el eje principal, ¿no? Trazo mi primer rayo al espejo cóncavo, pero que sea paralelo al eje principal, ¿correcto? Entonces a esto lo voy a enumerar como el primer rayo. Pero una vez que llega al espejo, tiene que pasar él o su prolongación por el foco. Entonces por acá está pasando ahora por el punto focal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El segundo rayo dice que tiene que pasar por el centro de curvatura. Entonces voy a trazar mi segundo rayo. Fíjate por acá, por favor. Aquí estaría entonces mi segundo rayo, que pasa él justo por el centro de curvatura, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces a este rayo que he colocado por acá, ahora lo voy a llamar rayo número 2, ¿correcto? Donde se produce la intersección de los rayos, ahí va a dar lugar a la formación justamente de la imagen. Miren por acá, acá está la imagen, ¿no es cierto? Yo te voy a preguntar, esta zona es la llamada zona real, ¿correcto? Porque la zona pulimentada, ¿no es cierto? ¿Me pueden decir dónde está la imagen, por favor? La imagen está ¿en qué zona? En la zona ¿qué? Zona real. ¿Y cómo es la imagen? Está volteada, ¿no es cierto? Cuando está volteada le decimos invertida. Entonces vamos a colocar por aquí, la imagen, ¿correcto? Es real, invertida. Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Una imagen real, invertida y de menor, pero de menor ¿qué? Tamaño. ¿Se entiende esa parte? Imagen real, invertida y de menor tamaño. Ahora, esa distancia que hay de aquí, del objeto hacia donde está la imagen, le vamos a llamar con el nombre de distancia, objeto e imagen. Por si acaso le ponemos, ¿no? Objeto. ¿Y esto sería qué cosa? La imagen. ¿Me pueden decir cuánto vale la distancia entre el objeto y la imagen? De acá hasta acá se le llama distancia objeto. Y de acá hasta acá se le llama distancia imagen. Si a esta distancia objeto le resto la distancia imagen, me va a salir que la distancia entre el objeto y la imagen viene a ser de la siguiente forma. ¿Ve? Aquí lo voy a poner, ¿ya? Siendo la distancia entre el objeto y la imagen,
Esa distancia se va a calcular de la siguiente forma, ¿ve? D igual como el valor absoluto de θ, θ es distancia objeto, menos I es distancia imagen. Valor absoluto porque puede darse un caso en el cual I sea mayor que θ, pues, ¿no? Muy bien. A ver, jóvenes, ahora voy a colocar el objeto, pero en el centro de curvatura. Para ello debo trazar dos rayos, ¿verdad? Primer rayo paralelo al eje principal. Acá está el rayo, ¿ve? Pero cuando este rayo llega al espejo se va a reflejar. Pero cuando se refleje tiene que pasar por el punto focal, ¿ve? Aquí entonces está pasando por el punto focal. El segundo rayo me dice tiene que pasar por el centro de curvatura. Uy, pero el centro de curvatura está acá por debajo de la vela, ¿no? Entonces tengo que hacer que este rayo que salga de la vela tenga que pasar necesariamente por el centro de curvatura. Fíjate, por favor. Ahí está. Ya está pasando por el centro de curvatura. Pero acá se intersectan, ¿verdad? En esa intersección me va a dar lugar a la formación justamente de la imagen. Y mira por acá, por favor. Entonces ahí me está dando lugar a la formación de la imagen, en este caso de la vela. ¿Correcto? Ahí está. Entonces aquí tenemos el objeto colocado, ¿no es cierto?, de altura h, y mira lo que se va a cumplir, ¿ve? Si esto es h, el de acá también va a ser ¿cuánto? H. Ahora, ¿qué es lo que he obtenido? Al colocar el objeto, pero ¿dónde he colocado el objeto? En el centro de curvatura. ¿Me pueden decir cómo es la imagen? La imagen, ¿cómo es la imagen? Es real. ¿Por qué decimos real? Porque está en la zona llamada ¿qué? Zona real. Invertida, ¿correcto? Invertida y de igual tamaño. Es invertida pero del mismo tamaño, ¿correcto? Sigamos acá, ve. Ahora voy a acercar más la vela hacia el espejo, lo voy a colocar acá, pues. Para esto debo trazar justamente los dos rayos, ¿no es cierto? Primer rayo paralelo al eje principal, muy bien. ¿Ve? Ya tracé el rayo paralelo al eje principal, pero tiene que reflejarse ¿por dónde? Por el punto focal, ¿no es cierto? Ahí está, qué bonito, ¿ve? Y el segundo rayo que pase ¿por dónde? Por el centro de curvatura. Y el centro de curvatura está acá abajo, ¿ve? Aquí he colocado mi segundo rayo. Pero al colocar este segundo rayo, fíjese por favor. Uy, ¿y los rayos dónde se intersectan? Se intersectan más allá, ¿no es cierto? Fíjate por favor dónde se llegan a intersectar. Y quiero que tú me digas cómo es la imagen ahora. Lo que voy a obtener por acá, mira, es lo siguiente. Que la imagen me va a salir, mira, fíjate cómo me sale la imagen. Me sale invertida también, ¿no? Pero me va a dar invertida, pero no del mismo tamaño, sino una imagen de mayor, ¿qué cosa? De mayor tamaño, ¿no es cierto? Entonces digo acá, la imagen es invertida, y de mayor tamaño. ¿Correcto? Es invertida y de mayor tamaño. A ver, jóvenes, veamos ahora qué ocurre si el objeto es colocado justo en el foco. Nos dijeron que para poder formar las imágenes tengo que trazar dos rayos, ¿verdad? Uno que sea paralelo al eje principal. Entonces, acá viene el primer rayo, ¿ve? Paralelo al eje principal y se refleja
pasando justamente por el punto focal. Ahí está. ¿Correcto? El segundo rayo que yo debo trazar tiene que pasar por el centro de curvatura del espejo. Aquí está el centro de curvatura, ¿ve? ¿Correcto? Pero este rayo que yo voy a trazar por acá, observe por favor, ahí estoy trazando, al pasar por el centro de curvatura, si te das cuenta, es prácticamente, por no decirlo así, paralelo pues a este rayo reflejado. Eso significa de que estos rayos se van a intersectar ¿dónde? En un lugar muy lejano, ¿no? A simple vista no va a dar lugar a la formación de la imagen, pero siempre y cuando usted coloque el objeto, pero el objeto ¿dónde? Colocado en el punto llamado punto focal. Si nosotros colocamos en el punto focal el objeto, aparentemente no hay lugar a la formación de imagen, ¿no? Pero en sí la formación de imagen está en un lugar muy lejano, ¿correcto? Entonces, a simple vista, decimos aquí, a simple vista, no da lugar a la formación, pero ¿de quién? De la imagen. ¿Correcto? A simple vista no da lugar a la formación de la imagen. ¿Qué ocurre si este mismo objeto lo voy acercando más? Lo acerco un poquito más al espejo, ¿eh? Para la formación de imágenes debo trazar los dos rayos. Un rayo paralelo al eje principal, aquí está, ¿ve? Ya tracé el rayo paralelo al eje principal, pero tiene que reflejarse pasando ¿por dónde? Por el foco, ¿correcto? Ahí está. Pasa por el foco. Mira por acá, por favor. Esta es su prolongación nada más, ¿ya? El segundo rayo tiene que pasar por el centro de curvatura, ¿ve? Ahí está. Este es el segundo rayo. Pero por acá lo que hemos hecho es prolongar. ¿Correcto? Segundo rayo. Pero lo que usted puede apreciar acá es que los rayos en sí no se intersectan. Lo que se van a intersectar son sus prolongaciones. Y en la intersección de las prolongaciones va a dar lugar justamente a la formación de ¿qué? De la imagen. Y acá está justamente la formación de mi imagen, ¿ve? ¿Correcto? Ahí está la imagen. Pero yo te voy a preguntar acá, ¿dónde ha dado lugar a la formación de imagen? Esta zona se le llama zona real, ¿correcto? Y esta zona se le llama zona virtual. Eso significa que la imagen, esta imagen, nos ha formado en la zona ¿qué? Virtual. Pero ¿cómo es el tamaño? Agrandado, ¿no es cierto? De mayor tamaño. Entonces decimos, los espejos cóncavos forman imágenes virtuales derechas y de mayor tamaño. ¿Correcto? Pero en conclusión, ¿qué podemos concluir acá? Que los espejos cóncavos van a formar imágenes reales. Eso hemos visto, ¿verdad? No solamente van a formar imágenes reales, sino también van a formar imágenes ¿qué? Virtuales. Pero esas imágenes virtuales van a ser más agrandadas, de mayor tamaño, ¿no? Cuando uno se mira al espejo, lo que usted puede apreciar mirándose al espejo es justamente la imagen, ¿ve? Pero sin embargo, cuando da lugar a una imagen real, uno no lo puede apreciar a simple vista, ¿no? Necesitamos de repente de una proyección de una pantalla, ¿no? ¿Correcto? Entonces, los espejos cóncavos van a formar tanto imágenes reales como imágenes virtuales. Cuando de repente los varones mayormente utilizan espejos para poderse afeitar, utilizan esos tipos de espejos, ¿no? ¿Correcto? Que son espejos llamados cóncavos. ¿Para qué? Para dar lugar a una imagen más agrandada, ¿no? Lo mismo ocurre pues con los dentistas, que utilizan pues este tipo de espejos llamados espejos cóncavos. Y lo mismo también utilizan pues las mujeres como espejos de tocador, ¿no? Que son llamados también espejos cóncavos. ¿Cuál es la finalidad? De obtener una imagen más agrandada, ¿no? ¿Te acuerdas tú de un espejo convexo? Los espejos convexos van a formar imágenes más pequeñas, más reducidas, ¿no?
y nos da un panorama más amplio, ¿no? ¿A dónde vamos? Por ejemplo, si yo quiero observar de repente todo un salón, el movimiento de todos los estudiantes, entonces voy a colocar un espejo acá de tipo convexo. ¿Por qué de tipo convexo? Porque me va a dar imágenes más pequeñas, ¿no? Y esas imágenes pequeñas me va a dar una ampliación de todo el salón, ¿no? En cambio, si yo coloco un espejo cóncavo, solamente me va a dar la proyección de la imagen de unos cuantos estudiantes, ¿no? Más no de todo el salón, ¿correcto? Muy bien. A continuación vamos a ver ecuación de los focos conjugados. Mira lo que dice, la inversa de la distancia focal va a ser igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. ¿Cómo lo recuerdo esto? Con la palabra fío, ¿verdad? Así lo vamos a recordar, ¿ya? Más rápido. Aumento. El aumento, o llamado también magnificación de la imagen. ¿Cómo voy a calcular el aumento? Aumento o magnificación. Se va a calcular como menos i, pero dividido ¿con quién? Con teta. Así entonces estoy calculando el aumento o la magnificación. Esto ya habíamos visto, ¿no? Distancia entre el objeto y la imagen. Vamos a volver a recordar, ¿ya? La distancia entre el objeto y la imagen está dado como, mire por acá, como el valor absoluto de teta menos i. ¿Correcto? Teta menos i. Relación entre la altura de la imagen y el objeto. Miren, dicha relación está comprendida, aquí lo voy a colocar acá altura de la imagen, ¿correcto? Es a la altura del objeto como la distancia imagen, en valor absoluto, es a la distancia objeto. Es decir, la altura imagen y la altura del objeto son directamente proporcionales a la relación entre la distancia imagen y distancia objeto. ¿Correcto? Vamos a ver a continuación ejemplo por acá. Un objeto se encuentra frente a un espejo cóncavo de distancia focal. ¿Cuánto vale la distancia focal? 3. Recuérdate, espejos cóncavos son llamados espejos convergentes. La distancia focal es positivo. Si a mí me hablan de un espejo convexo, su distancia focal es, ¿qué cosa? Negativo. Muy bien, hay que recordar esto, ¿eh? No te vayas a olvidar, por favor. Mira, ve, de distancia focal 3. Si la distancia objeto, me dan la distancia objeto, vale 2, determine su magnificación. ¿Cómo se calculaba la magnificación? Se calcula como menos i sobre teta, ¿no? Eso lo hemos visto acá, ¿verdad? Muy bien. Fíjate entonces, D decimos de la palabra fío, ¿ve? ¿Correcto? 1 sobre f es igual a 1 sobre i más 1 sobre teta, ¿correcto? Voy a reemplazar sus valores, ¿eh? Dime, ¿cuánto vale la distancia focal, por favor? Muy bien, entonces acá colocamos 1 sobre igual a 1 sobre i más 1 sobre teta. ¿Pero cuánto vale la distancia objeto? La distancia objeto es ¿de cuánto? De 2. Entonces acá pongo 1 sobre 2. Esto voy a mandar a restar, pues. Tú sabes restar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería? 1/3 menos 1/2. ¿Así es? En aspa creo que es la multiplicación, ¿verdad? ¿Te acuerdas esto? El hacia arriba sería 2. El hacia arriba sería ¿cuánto? Y abajo el producto, ¿verdad? ¿Cuánto es la resta acá? Menos 1. Abajo 6, ¿verdad? Entonces, mira lo que obtengo. Menos 1 sobre 6 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me quedó acá? 1 sobre i. ¿Me pueden decir cuánto vale la distancia imagen ahí? Invierto. ¿Cuánto sería, por favor? La distancia imagen sería menos 6 centímetros. Oye, pero nos piden la magnificación, entonces voy a poner acá. ¿Cómo se calcula la magnificación o aumento? ¿Te acuerdas cómo se calculaba la magnificación o el aumento? La magnificación o el aumento se calcula como menos i sobre teta. ¿Correcto? Pero yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale i?
nos ha salido menos 6, ¿sí? Y nos salió menos 6, voy a reemplazar acá, sería menos 6 sobre teta. ¿Pero cuánto vale teta? La distancia objeto vale 2, ¿verdad? Muy bien, menos con menos, más 6 dividido con 2, el aumento nos va a salir ¿cuánto? 3. Ahí está. Siguiente ejemplo dice, un objeto de 10 centímetros de altura se coloca a 20 centímetros de un espejo cóncavo, cuyo radio de... nos dan el radio de curvatura, ¿no? Recuerde, si usted recuerda bien, recuerde, digo acá, sí o no que la distancia focal se calcula como el radio de curvatura sobre 2, pero es más. ¿Por qué más? Porque se trata de un espejo, ¿qué? Cóncavo. ¿Cuánto vale el radio de curvatura? El radio de curvatura dice que vale ¿cuánto? 60. O sea, según esto, ¿cuánto vale, por favor, la distancia focal? Muy bien, sería 30, ¿verdad? Ahora voy a calcular la distancia imagen. ¿Sí o no? De la palabra fío. De 1 sobre f igual a 1 sobre i más 1 sobre teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la importancia de yo calcular la distancia imagen? ¿Por qué tengo que calcular la distancia imagen? Porque me piden la altura de la imagen. O sea, una vez calculado la distancia imagen, ya puedo yo calcular la altura de la imagen, no te olvides. ¿Cuánto vale f? Acá, dividiendo, ¿cuánto nos salió? Muy bien. Esto es igual a 1 sobre i más 1 sobre teta. Pero teta dice, el objeto se coloca a 20 centímetros. O sea, teta vale ¿cuánto? 20. Pasa a restar, ¿verdad? ¿Cómo sería? 1 sobre 30 menos 1 sobre 20, ¿no? ¿Cómo se hace esto, por favor? En aspa, ¿no? En cruz, ¿verdad? El por él. A ver cómo sería para arriba. 20. El arriba sería así, ¿no? Abajo producto. ¿Cuánto vale la resta acá? 20 menos él. 20 menos 30 sería ¿cuánto? Menos 10. Menos 10. Oye, pero un 10 se va acá. ¿Y cuánto me queda, por favor? Me queda entonces, digo acá, entonces 1 menos 1 sobre ¿cuánto? 60, ¿verdad? Es igual a 1 sobre i. Lo invierto. ¿Cuánto vale i, por favor? Y nos sale menos 60. Ahora sí, profesor, a mí me piden calcular, no me piden calcular la distancia de imagen, me piden calcular la altura de la imagen. ¿Te acuerdas tú que se cumplía con relación a las alturas? Sí, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí. De altura de imagen, acá está lo que nos piden, es altura del objeto. ¿Como quién? Como el valor absoluto de la distancia imagen es a la distancia objeto. Voy a reemplazar cada uno de estos valores, ¿te parece? Dime usted, por favor, ¿cuánto vale la altura de la imagen? O perdón, ¿cuánto vale la altura del objeto? Entonces digo acá, mira acá, por favor. Altura de imagen. Altura del objeto. Nos dice que el objeto es de 10 centímetros de altura. Entonces acá voy a reemplazar 10. ¿Cuánto vale i? Menos 60. Como está en valor absoluto, le voy a colocar 60. ¿Correcto? Abajo. Distancia objeto. ¿Cuánto era la distancia objeto? 20 centímetros. Coloco 20 por acá. Oye, cancelando el, divido con él, me queda ¿cuánto? 3. Multiplica. Entonces, ¿cuánto vale la altura de la imagen, por favor? Acá estoy colocando que la altura de la imagen me va a salir operando 30 centímetros. ¿Correcto? Veamos el siguiente ejemplo, por favor. Se tiene un espejo cóncavo, a 20 centímetros de su vértice se coloca un objeto, obteniéndose una imagen derecha 3 veces la altura del objeto. Imagen derecha. Toda imagen derecha es llamado también
imagen virtual, no te olvides. Las imágenes derechas son imágenes paradas. Si a mí me dijeran una imagen invertida, se refiere pues a una imagen real, ¿correcto? Pero como me están hablando de una imagen derecha, mira lo que dice, imagen derecha. ¿Qué significa imagen derecha? Imagen virtual, o sea, la imagen es negativo, ¿correcto? Pero dice 3 veces la altura del objeto. Muy bien, aquí vas a colocar 3 veces el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profesor, pero acá dice altura. No, lo que pasa es que la altura de la imagen y la altura del objeto están en la misma proporción de la distancia imagen y objeto. Por eso que acá estamos colocando de frente como 3 θ. ¿Correcto? Muy bien. Pero sigamos. A mí me piden calcular la distancia focal. ¿De dónde calculo la distancia focal? Pero antes, ¿qué nos dicen? Nos dicen que θ, se tiene un espejo cóncavo, a 20 centímetros se coloca un objeto. O sea, ¿cuánto vale la distancia del objeto? Vale 20 centímetros. ¿Correcto? Dato, ¿no es cierto? Muy bien. Si θ vale 20, ¿cuánto vale I, por favor? Entonces sí, reemplazo acá 3 por 20, porque θ vale 20, sería 60, pero con signo ¿qué? Menos 60. ¿Correcto? Ahora sí, D inversa del foco es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo que me piden calcular a mí es la distancia focal, ¿no? Entonces voy a reemplazar sus valores, ¿eh? Sería 1 sobre F igual a 1 sobre I. ¿Pero cuánto vale I? Menos 60. Entonces acá le pongo menos 60 más 1 sobre θ. ¿Pero θ vale cuánto? Vale 20. Y tú sabes operar esto, pues. Mira por acá, voy a colocar menos 1 sobre 60, ¿no? Que es lo mismo decir 1 sobre 60 negativo, más 1 sobre 20. ¿Cómo se hace esto? El para arriba y el para arriba, ¿verdad? Acá sería el 20, acá sería ¿cuánto? 60. ¿Y qué ocurre con esto? Abajo se multiplica. ¿Cuánto vale la resta de él? 60, le quito 20, me sale ¿cuánto? 40, ¿verdad? Entonces acá pongo 40. Oye, 0, 0 se cancela, el mitad, 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 me queda 2, mitad, mitad, ¿cuánto me queda? Entonces digo acá, 1 sobre el foco, me va a salir 1 sobre ¿cuánto? Mitad, mitad, ¿cuánto es? 30. Excelente. Pero me piden la distancia focal, lo invierto, quiere decir que la distancia focal vale ¿cuánto? 30 centímetros. Correcto. Veamos el siguiente ejemplo. Un objeto es colocado frente a un espejo de modo que la imagen virtual es la mitad del objeto, luego se aleja 30 centímetros. O sea, nos están hablando de dos casos, ¿no? Primero, cuando es colocado frente al espejo, la imagen es, dice, la mitad del tamaño del objeto. Luego lo vamos a alejar. Entonces, tenemos dos casos. Primer caso. ¿Cuándo es el primer caso? Cuando el objeto está a una distancia θ, ¿correcto? θ sub 0. Entonces, la imagen, ¿cómo dice que es la imagen? Virtual. ¿Qué significa virtual? Negativo. La mitad del tamaño del objeto. O sea que si el objeto es θ, ¿cuánto tiene que ser la imagen? θ sobre ¿cuánto? Sobre 2. Muy bien, voy a utilizar la ecuación de los focos conjugados. Digo, la inversa del foco es igual a la inversa de la imagen más la inversa de la distancia objeto. La palabra φ, ¿verdad? Vamos a reemplazar sus valores, ¿eh? Sería 1 sobre F igual 1 sobre I, pero ¿cuánto vale I, por favor? Vale menos θ medios, ¿no? Entonces voy a colocar menos
teta medios. Oye, pero si tú colocas menos teta medios, este 2 sube, ¿correcto? Y si el 2 sube, ahora ¿cómo voy a obtener aquí? Sería así, ¿verdad? Más 1 sobre teta, pues, ¿correcto? Te voy a preguntar ahora, ¿puedes decirme por favor de acá restando menos 2 más 1, ¿cuánto sale por favor? ¿Sí o no? Menos 2 más 1, coloco así, menos 2 más 1 sería menos 1, ¿pero sobre quién? Sobre teta. Oye, te sigo preguntando acá, lo invierto, entonces quiere decir que f es igual a menos teta sub 0, ¿correcto? Muy bien, la primera ecuación, pero veamos el segundo caso. Segundo caso. ¿Qué nos plantea el segundo caso? Dice lo siguiente, luego el objeto se aleja 30 centímetros. Si alejamos el objeto, ¿pero cuánto lo voy a alejar? 30 centímetros. Entonces, ¿cuánto viene a ser ahora la distancia objeto? La distancia objeto final, mira, inicialmente era teta sub 0. O sea, la distancia inicial era teta sub 0. Si tú lo alejas 30 centímetros, la distancia aumenta, ¿no es cierto? Entonces va a ser ahora teta sub 0 más 30 centímetros, ¿correcto? Pero ¿qué nos dicen? Pero su imagen, ¿qué ocurre con su nueva imagen? Ya no va a ser la misma imagen inicial, sino ahora tenemos una imagen final. Esta imagen final es un quinto del tamaño del objeto. Es un quinto, eso es lo que dice, del tamaño del objeto. Ahí está. ¿Por qué he colocado negativo, no? Este negativo es porque la imagen es virtual. Esta imagen virtual es porque la distancia focal es negativo, ¿no? Y tú sabes muy bien que si yo tengo una distancia focal negativo, las imágenes son siempre virtuales, ¿correcto? Es por eso que la distancia imagen me va a salir siempre negativo, ¿no? ¿Correcto? Entonces voy a utilizar decimos, la palabra fío, ¿no? Ahí está. Reemplazo 1 sobre f es igual a 1 sobre i, pero i vale teta final sobre 5, pero negativo, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar menos 1 teta final, pero ¿sobre cuánto? Sobre 5, más 1 sobre teta final. Oye, pero esto es 5, sube. Si sube, ahora voy a tener por acá 5. Ahí está, lo borro acá, ¿verdad? Tú ya sabes restar esto, ¿no es cierto? Si yo resto él con él, menos 5 más 1, ¿cuánto me sale? A ver, nuevamente, menos 5 más 1, menos 4, sobre teta final, ¿correcto? En aspa, ¿no es cierto? Entonces digo acá, teta final es igual a menos 4 veces la distancia focal, ¿correcto? Pero ¿cuánto vale el teta final? Teta sub 0 más 30. Voy a reemplazar acá. Teta sub 0 más 30. Es igual a menos 4 veces el foco. Pero recuerda tú también que el teta inicial, ¿cuánto vale, por favor? De acá, este negativo lo mando al otro lado, sería menos distancia focal, ¿no es cierto? Entonces, esto es menos distancia focal más 30 igual menos 4 veces distancia focal, ¿correcto? A ver, dime acá, él pasa al otro lado, con signo cambiado sería, pasa a restar, ¿no es cierto? Con signo cambiado sería 30 igual, 4 menos 1 sería menos 3. Divido, ¿cuánto me sale la distancia focal entonces? Me sale menos 10